Y esto, desde luego, hermanos, verdades bíblicas. verdades bíblicas que deben guiar la fe de los hijos de Dios. Título del tema. Y es de que nuevamente les recuerdo, a través del tiempo se ha cambiado la verdad por la mentira en el mundo. Pareciera que la mentira ha progresado en todo el mundo, pero no pareciera, sino que ha progresado en todo el mundo. Y lo peor es que también ha progresado en el cristianismo. Es triste ver que no se ha erradicado definitivamente la mentira del ámbito cristiano, porque también todavía ¿cómo les diré? Por defendernos, por bromear, por lo que ustedes quieran y manden, Verdades bíblicas. se sigue mintiendo, ¿no? Verdades bíblicas. Hermano, nada más, verdades bíblicas. Que deben guiar la fe de los hijos de Dios. Eso. Que deben guiar la fe de los hijos de Dios. La fe y la vida de los hijos de Dios. Verdades bíblicas que deben guiar la fe y la vida de los hijos de Dios. El mundo, y tristemente no se ha erradicado completamente del ámbito cristiano. A ver, vamos a esperarnos un momento. Les decía que a través del tiempo se ha perdido o se ha cambiado más bien la verdad por la mentira. Y pareciera que la mentira ha progresado, no pareciera ha progresado en todo el mundo. Y lo peor es que también en el cristianismo ha progresado la mentira, se han perdido los valores morales y las verdades bíblicas. Y es menester que recordemos que esas verdades bíblicas son las que deben guiarnos en esta vida cristiana, son las que deben guiar nuestra fe, las que deben guiarnos en el camino que es Cristo Jesús. Entonces, no debemos olvidar tampoco, mis hermanos, recordar que las mentiras de toda clase siempre nos desviarán del camino verdadero, del camino correcto. Siempre que mintamos, estamos desviándonos del camino correcto. Porque el camino que debemos de seguir siempre es el de Juan 14:6. ¿Sí se acuerdan qué dice? Yo soy el camino. Le iba a decir de las mentiras que decimos. Hay un texto en el libro de Apocalipsis, no recuerdo qué texto, donde dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego con dice. azufre. Entonces, la mentira también nos lleva a la segunda muerte. Así es, exactamente. Sí, es que seguimos mintiendo. Así es. Y También. Porque la mentira es grande. bueno, entonces Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y eso es lo que nosotros estamos siguiendo, ese camino correcto. Y por lo consiguiente es importantísimo que siempre busquemos y nos rijamos por esas verdades bíblicas. Juan 14:15. Juan 14:15. Dice, Juan 14:6, perdón. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esas verdades bíblicas deben de regir nuestras vidas siempre, hermanos. Y una de ellas, que al parecer es la más importante de todas esas verdades, es la siguiente. Una de ellas es que ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Ahorita les estaba yo leyendo esos textos en el Evangelio según Juan, donde dice Jesús que vamos a ser rechazados por el mundo, aborrecidos por el mundo, ¿verdad? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios y a Cristo. Esto es una verdad irrefutable, mis hermanos. Entonces, las verdades bíblicas son las principales enseñanzas,
las principales enseñanzas centrales de la bendita palabra de Dios en la Biblia. Así que entonces, otra verdad importante, creo que es la más importante de todas, es la existencia de un solo Dios, creador de todas las cosas. ¿Sí? O sea, la misma Biblia nos está diciendo que hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Jesús los cielos y la tierra, ¿dice así? No. ¿Cómo dice? En el Dice, principio, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Así es, bueno. Entonces dice en el principio, ¿cuál era ese principio? El mismo principio de Juan 1:1, perdón, de Génesis 1:1, ¿será el mismo principio de Juan 1:1? no. No. Porque ahí dice que la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis. Génesis 1:1, bueno. Dice en Génesis 1:1, Juan 1:1 al 3, dice, en el principio, ¿cuál era ese principio? Cuando no existía nada más que Dios, no existía universo, era simplemente un espacio vacío, no existía la tierra, no existían seres humanos, no existía Jesús, no existía nada ni nadie. En ese principio, que es cuando solo existía Dios, era el verbo, o sea, la palabra. Y esa palabra, ese verbo, era con Dios. O sea, obvio que era su palabra, pues estaba con Dios. Era la acción del verbo. Así es, no con Jesús, ¿sí? Y el verbo, o sea, la palabra, era Jesús, ¿sí? ¿Dice así? No. No, el verbo era Dios. Era Dios, claro. En ese tiempo no existía Jesús como hombre, porque Él fue un hombre. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Porque no ha habido hombre que viva más de 1000 años. Y estamos hablando del principio, cuando solo existía Dios, obvio no existía ningún ser humano. Bueno, así que otra verdad bíblica irrefutable es la salvación por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Es el único mediador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Así es de que dice Hechos capítulo 4 verso 12, Hechos 4:12, dice de esta manera la palabra de Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿entendemos bien todas estas verdades, hermanos? Porque nuevamente el mismo ser humano ha cambiado muchas de esas verdades por mentiras. Y desde luego hay mentiras que ¿cómo les explicaré? Hay mentiras que no se retractan. O sea, si alguien cometió una mentira, bueno, pues el punto sería arrepentirse de esa mentira, ¿no? Y volver al camino correcto. Hagan de cuenta que van manejando en una línea recta y cada determinados kilómetros hay una salida, una desviación. Ustedes saben bien que para llegar a su destino tienen que ir en ese camino que es recto y justo. Pero si de repente se desvían en cualquiera de esas salidas, ya se desviaron del camino correcto. Y esas salidas pueden ponerle nombres: mentira, robo, engaño, maldicencia, homosexualismo, lesbianismo. Le pueden poner todos esos nombres a esas calles. Si en alguna de esas se desvían, ya no están yendo en el camino recto y justo. Ese camino recto y justo ya lo vimos en Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino. La verdad. Por eso les dijo a los discípulos, a donde yo voy, ustedes me seguirán después. Y dicen los apóstoles, Señor, pues no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y ustedes ya conocen el camino, ya después me siguen ustedes. Pero Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Y qué les dice Jesús? Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces ese camino recto y justo es una verdad irrefutable. Si tú te desvías de ese camino, no estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo lo que tú quieras y mandes, pero no es Cristo. Hay otro versículo que dice, mis ovejas Oye mi voz y me siguen, así es. También no olvidemos esta verdad que muchos quieren ignorar, una verdad que en la mayoría de denominaciones, incluyendo también la nuestra, quieren olvidar o no mencionar lo que es el pecado y sus consecuencias. Es una verdad, y es importante tener en cuenta la definición bíblica de esta verdad. Me parece que en griego es anomia, la palabra pecado, ¿sí? Que significa desorden en el sentido de rechazar la ley de Dios. Es un desorden el hecho de que tú rechaces la ley de Dios o rechaces la voluntad de Dios. Eso obvio te desvía en ese camino recto y justo, te desvía en cualquiera de esas calles, al rechazar la ley de Dios o rechazar la voluntad de Dios. También se entiende como iniquidad, ilegalidad. Recuerden que el hombre impío también se entiende como impiedad. En Daniel 12:10 dice claramente, el impío procederá impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Dice en primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 4, dice de esta manera, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y obvio, estamos hablando de la ley de Dios, por eso es de que, les repito, el pecado significa desorden en el sentido de rechazar la ley de Dios. Capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Gracias. Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí hay que hacer referencia a dos cosas importantes. Una cosa es el pecado y otra cosa es la ley, pero los dos, queramos o no, van juntos. Aunque por nombre tienen diferente nombre. La palabra pecado se escribe con diferentes letras. La palabra infracción también se escribe con diferentes letras, pero van juntos. Si tú cometes un pecado ya infringiste la ley. ¿Cuál ley? ¿A qué ley seguimos nosotros? La de Dios. La ley de Dios, Los exactamente. 10 mandamientos. Así es. Así que todas estas verdades anteriores y algunas otras más, desde luego, que mencionaremos más adelante, son verdades que el mundo no cristiano han tratado de esquivar, ¿verdad? El mundo que no es cristiano, los que no conocen de la palabra de Dios, o como dice el texto, el hombre natural no percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, han tratado de esquivar para que sus malas obras no sean descubiertas, ya que muchos prefieren sus malas obras a la presencia de la luz de Dios. La mayoría prefieren estar en la oscuridad, o sea, en el anonimato, para que no descubran sus malas obras, ¿sí? Y al estar, prefieren eso que estar en la presencia de Dios, que es la luz de la palabra de Dios. No quieren estar ahí, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver en Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Dice de esta manera, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y fíjese bien, dice, esta es la condenación. O sea, si los hombres no quisieron la luz porque sus obras son malas, obvio, no se convirtieron a Dios. ¿Sí? Y dice ese no lo busquen en ese texto, es Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado ya ha sido salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Y precisamente esta es la condenación, dice el texto. Esta es la condenación, que no creyeron a la luz. O sea, no quisieron la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. No querían ser evidenciados. Esa es una de las causas por las cuales Jesús fue crucificado, porque vino a poner en evidencia a los escribas y fariseos.
vino a decirles sus verdades, no lo aguantaron. De hecho, nadie aguanta la verdad. Y es curioso porque, les repito, nosotros seguimos a la verdad, que es Cristo el Señor. Pero nos dicen una verdad y nos enojamos, ¿verdad? Entonces, eso es contradictorio. O sigues a la verdad o amas la mentira. Porque si no, estaremos como estos hombres que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así nosotros, si nos dicen una verdad y nos enojamos, ¿por qué nos enojamos si nosotros produjimos o producimos esa verdad? Y por eso dice que vosotros sois la luz del mundo. Así es. Seguir la palabra de Dios. Así es. Pero nuevamente hablando de cuando nos dicen una verdad, nos enojamos, no deberíamos enojarnos porque nosotros producimos esa verdad. O sea, nosotros hicimos que nos recuerden ese error que tuvimos. Y que claro, no es juzgar. Cuando hablas de una verdad no estás juzgando a nadie. Pero ¿cómo es juzgar a alguien? Cuando emites una sentencia. Ah, mira, por haber hecho esto te va a ir así y así. Y Dios te va a castigar porque ya estás sentenciando. Y no es así. El hablar de una verdad no estás juzgando a nadie. Estás hablando de una verdad. Así que entonces, otra de las verdades que aún en la cristiandad se han perdido o escondido, que ya no se habla casi de ello, es el arrepentimiento. Casi no se habla del arrepentimiento, ¿sí? Entonces son verdades que de una forma u otra, las personas que se dicen cristianas no quieren hablar de estas verdades. ¿Por qué? Precisamente porque son luz, las verdades son luz. Y cuando la luz alumbra la mentira, cuando la luz alumbra a alguien que no está bien con Dios, no les gusta. Se rebelan en contra de la luz y se esconden en las tinieblas, o sea, en el pecado. ¿Sí? Y entonces, cuando dijeron una mentira, pues para tapar esa mentira tienen que decir otra mentira, y para tapar esa otra tienen que decir otra, y no quieren que lo descubran, y van de mentira en mentira, hasta que finalmente todo sale a la luz. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Y entonces eres descubierto o descubierta, y allí es donde quedas mucho más peor que si al principio te hubieras arrepentido de esa mentira y hubieras pedido una disculpa. ¿Sí? Entonces no quieren saber nada de lo que es de lo que es arrepentimiento, que se supone es por el cual a través del cual nos convertimos al evangelio, ¿sí? Se supone que el arrepentimiento nos llevó a la conversión, nos llevó a bajar a las aguas, pero nuevamente esas verdades que son luz, o sea, son palabra de Dios, las han hecho a un lado. En la mayoría de congregaciones no quieren hablar de lo que es el pecado, de lo que es el arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y cuando la luz alumbra, hagan de cuenta que hay un ladrón en la noche que anda por ahí escondido en la oscuridad, llámenle pecado también, buscando ver qué se roba. Y de repente la policía lo alumbra con una lámpara fuerte. Queda cegado el ladrón, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en el texto que les leí. Dice, porque la luz vino al mundo y los hombres, o sea, los seres humanos, hombres y mujeres, prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas y no querían ser evidenciados, ¿sí? No querían ser evidenciados y por eso prefirieron la oscuridad, que es el pecado. Así que entonces, se supone que por medio del arrepentimiento nos convertimos al evangelio. Así que, hermanos, no pensemos que ya estamos bien con Dios al habernos convertido al evangelio. No pensemos que ya al asistir a la iglesia, al habernos convertido, ya estamos del otro lado. No. Recuerden, el apóstol Pablo decía claramente, no vaya yo a ser galardonador de muchos y yo mismo venga a ser reprobado. O sea, en otras palabras, no vaya a ser que al principio te arrepentiste, te convertiste, pero después el mundo te va jalando poco a poco. Y entonces el trabajo del enemigo Satanás es evitar que tú estés cerca de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Evitarte que tú estés cerca de Dios. Y entonces te jala poco a poco con infinidad de cosas. Lo que le sobra al diablo, ¿sabe qué son?
artimañas para convencer al mundo. Artimañas le sobran al diablo. Te convence y eso no te va a convencer con algo que no te gusta, ¿eh? No, al contrario, te va a convencer con algo que te gusta, algo que te atrae, algo que te fascina quizás, ¿no? Entonces, existe esta verdad bíblica que se refiere a una fe, una verdad muy importante, hermanos. Existe también esta verdad bíblica que se refiere a la esperanza futura. ¿A qué me refiero con eso? ¿A la vida eterna? ¿A qué me refiero con eso? Es la vida eterna, ¿no? Exacto, la esperanza futura es esa. El propósito de Dios, el final del propósito de Dios es ese. Que todos sus hijos lleguen a la vida eterna para que se cumpla el propósito de Dios que tenía desde el principio de la creación y se va a cumplir al final de los tiempos. Volver al Edén. Así es. Pero ahora no va a ser una parte del mundo, va a ser todo el mundo. Limpio ya, purificado. Todo el sistema corrupto que existe hoy, ya no veremos ese sistema, sino que todo el mundo será hermoso, todo el mundo será un paraíso, un gran jardín, donde dice el Señor, dice, entonces construirán casas y las habitarán, y sembrarán viñas y comerán de ellas. Y dice que entonces ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Qué promesas tan hermosas, hermano, nos brinda el Señor. Y el ser humano es tan necio y a la vez, perdón por decirlo, pero tan tonto el ser humano, llámese hombre o mujer, que no perciben esas promesas tan hermosas. Porque ahorita hemos visto la peor cara, que es la cara del mundo. No hemos visto más que tragedias, más que tribulaciones, angustias, ¿verdad? No hemos visto más que eso en el mundo. Pero el Señor nos promete cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, al haber cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a haber más muerte, más dolor, más llanto, ya no. Sino todo va a ser diferente y hermoso. Esa es la promesa del Señor. Entonces es la esperanza futura de la resurrección física, también esa es otra esperanza futura. Primeramente la resurrección física y en segundo lugar la vida eterna. Porque ahorita recuerden ustedes, ya que recordemos que ya hemos sido resucitados, ¿no es así? Amén. La primera. La resurrección, ¿cómo ha sido? En la conversión. Primera resurrección. No, fue espiritual, hermano. La resurrección, así como fuimos muertos juntamente con Cristo, así con Cristo también resucitamos, siendo nuevas criaturas. Esto es espiritualmente. Falta esa esperanza futura de la resurrección física. Es la vida eterna. Así es, y después la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ya que recordemos que ya fuimos resucitados espiritualmente, vamos a ser ahora resucitados, porque para que tú entres al reino de Dios, primeramente ya está la promesa. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es el que no puede ver ni entrar al reino de Dios? Los que no nacen de nuevo. ¿Eh? Los que no nacen de nuevo. Los que no han nacido de nuevo. Pero nosotros ya nacimos de nuevo. El Señor va a cumplir esa promesa, hermanos, de entrar al reino. Pero nuevamente, en ese camino que falta, de aquí a que venga el Señor, hay mucho tiempo. El que persevera hasta el final. Así es el que persevera hasta el final. Porque de lo contrario, dejas por algún motivo, te apartas de ese camino, como les decía, el camino es recto y justo. Pero en ese camino, cuando tú vas manejando, hay diferentes salidas. Las salidas se llaman robo, se llaman mentiras, se llaman el mundo, se llaman el baile, se llaman el alcohol, se llaman las drogas, se llaman de muchos nombres las calles. Si tú llegas a salirte en alguna de esas calles, perdiste tu entrada al reino. ¿Sí? Porque el camino es recto y justo, camino de santidad. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino. De rectitud. ¿Sí? A sus discípulos les dijo, a donde yo voy después ustedes me alcanzan, ya conocen el camino. Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo conocemos el camino? Yo soy el camino, dice el Señor. Así que, amados hermanos,
Todas estas verdades guían la fe y la vida de los hijos de Dios, de los creyentes, abarcando también temas tales como la relación de Dios con la humanidad. ¿Cómo entendemos eso, hermanos? ¿Cómo concebimos esa relación de Dios con la humanidad? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el punto para tener esa relación con Dios, la humanidad con Dios? Es cambiar la manera de ser de cada quien, ¿no? Es como el corredor cuando llega a la meta, tiene que llegar a la meta aunque tenga caídas y ese tiene desviaciones, pero su intención es llegar a la meta. Bueno, es bueno lo que usted está diciendo, hermano. Hasta el final Es bueno lo que usted está diciendo, hermano Rubén. Solo que recuerden que la relación es personal. ¿Y cuál es el medio para esa relación? La oración. La oración. Porque la relación es personal. La comunión con Dios. Exacto. Cuando estemos ante el juez, a mí Dios no me va a preguntar cómo vivió la vida mi esposa, ni a mi esposa le va a preguntar Dios cómo viví la vida yo. No, a cada uno, a Sósimo no le va a preguntar Dios, oye, ¿y qué hizo Silvia? Señor, pues tú lo sabes, ¿no? ¿Qué hiciste? Exactamente, entonces, cada quien vamos a dar cuentas de nuestra propia vida. Precisamente eso ya estamos bien advertidos. Pero nuevamente, hablando de verdades y mentiras, la mentira se ha apoderado del mundo y han hecho a un lado todas estas verdades bíblicas que deben de estar siempre presentes en nuestras vidas, vidas cristianas. Ya no somos vidas mundanas, somos vidas cristianas. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Jesús mismo lo manifestó, dijo, Señor, de todos los que tú me diste, ninguno se ha perdido, sino solo el hijo de perdición. ¿Y quién era el hijo de perdición? Judas Iscariote. De todos los que me has dado, ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición. Quiere decir que entonces el Señor nos tiene en el hueco de sus manos, ¿verdad? Y ahí estamos siempre y cuando sigamos ese camino recto y justo. Así que entonces, también existe la naturaleza del bien y el mal. Esa naturaleza que fue conocida por ¿quién? Adán y Eva. Adán y Eva, exactamente. Dios les dijo claramente, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque ciertamente el día que de él comieran, ciertamente morirán. ¿Sí, hermano? Ahorita me surgió una duda, pastor. Dice la palabra de Dios que cuando uno se casa, se vuelve una sola carne. Pero ya cuando sea el juicio, ¿ya serán diferentes o...? Sí, aunque ahorita no es la hora de las preguntas y respuestas, pero vamos a darle respuesta a la pregunta de Luis. Ahorita Sí, mi hermano, por ejemplo, te voy a dar una respuesta bíblica también. Le preguntaron a Jesús, Señor, según la tradición del pueblo judío, es que cuando un hombre se casa con una mujer y el hombre muere y no le deja descendencia a la mujer, esa mujer tiene que casarse con el hermano en la sangre de ese hermano, ¿no? Sí, sí. Dice, pero aquí sucedió que son 7 hermanos y ninguno dejó descendencia. Ahora, en el reino de Dios, ¿de quién de los 7 va a ser esposa? De ninguno. Así lo dijo el Señor. Dijo el Señor, de ninguna. ¿Por qué? Porque no tendremos necesidad de darnos en casamiento en el reino de Dios. Ya no tendremos, seremos como los ángeles, dice. Los ángeles son asexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen necesidad de una pareja. No como todo ser humano que tiene necesidad de una pareja. Ya no necesitaremos casarnos ni darnos en casamiento. ¿Sí Ya me no va a haber entienden? hijos. ¿Perdón? Ya no va a haber hijos. Todavía en el reino milenial va a haber hijos. En el reino eternal ya no. Son los hijos de Pero Dios. los que no resucitaron, ¿no? ¿Perdón? Ya no. Los que no resucitaron. ¿Qué tiene? No se van a resucitar 1000 años después. Pero en el reino milenial de los hijos de Dios todavía va a haber Descendencia. procreación de hijos. Solo que, vean esto, dice que toda mujer que dé a luz será para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que los hijos que nazcan en el milenio van a nacer para servir a Dios. Todo varón. Exacto. Todo varón. Van a ser para servir a Dios. Ya no van a ser que, yo quiero ser esto, quiero ser... No, tú vas a servir a Dios. ¿Él será los resucitados, hermano? Sí, los resucitados. No, van a nacer niños nuevos, pero
los resucitados van a tener todavía oportunidad Oportunidad. de procrear hijos. Porque hay dos grupos, ¿no? Un grupo de los... Que es la vida eterna, esa es la naturaleza del bien y el mal, lo que Adán y Eva incurrieron en ello. Ese propósito de la vida humana es que la vida eterna, que es la promesa de nuestro Dios, y todo lo anterior es con la intención también, desde luego, de que todos conozcan al Creador de todas las cosas, que lo veamos, mucho lo menciona mi hermano Rubén, cara a cara, ¿verdad? Veremos a nuestro Dios cara a cara. Deuteronomio 6. Así es. Entonces sí podremos ver a Dios. ¿Cómo es que sí podremos ver a Dios? Estando en santidad. Pero nuevamente, por eso, tengan presente esto, hermanos, las verdades bíblicas. Tenemos la oportunidad de poder resucitar en la primera resurrección. Todo aquel que resucita en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Pero si no resucitas en la primera resurrección, vas a resucitar en la segunda, que es 1000 años después, solo para ser juzgados y eliminados. ¿Sí? Entonces, no perdamos esa oportunidad de resucitar en la primera resurrección. Bueno, dice Isaías capítulo 43, versos 10 y 11. Isaías 43, versos 10 y 11. Dice de esta manera. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ahí me detengo un momentito. Aquí, ¿de quién se está hablando? Nuevamente leo esta parte, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien yo escogí. Aquí hay tres elementos. ¿De quién se está hablando aquí? De los discípulos. Sierva, dice. Nuevamente lo leo. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿De quién y de quién se está hablando De aquí? Isaías y De los discípulos y de Jesús. ¿De Jesús? ¿Jesucristo? ¿Será Eliseo. la mujer de Sara? No, hermano. Aquí se está hablando de Dios principalmente, Y dos testigos. ¿sí? Dos testigos. Y de los testigos, que en este caso eran los profetas. Todavía no existían los apóstoles, eran los profetas. Como Isaías Y mi siervo al que yo escogí. Ah, Ese ¿será? siervo era Jesús. Jesús. Era Isaías el que estaba hablando. Sí, pero Dios no le llamaba mi siervo, le llamaba profeta a Isaías. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí está haciendo una separación exacta de que Dios es Dios y Jesús es Jesús. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Bueno, dice, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Ahora también podemos entender que ese siervo que escogió Dios pudiera ser también, o puede ser también el unigénito Hijo de Dios, porque aquí dice, para que me conozcan. ¿Quién dio a conocer a Dios? El unigénito, ¿sí? Dice, y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces estamos viendo, aquí podrían decir, mira, ya ves, dice que no hay quien salve, solo Jesús, no hay otro nombre. No, pero Jesús es el único mediador.